Certeza, yo sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad. El Evangelio. Certeza, es la razón, la existencia. Un mensaje para ti todas las semanas en este canal de radiodifusión cristiano Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo está cerca, es mi certeza. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Ni profundo, ni la muerte ni la vida. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. El amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Es para mí un placer estar con ustedes de nuevo en nuestro programa semanal titulado Un mensaje para ti. Programa desde el cual desarrollamos juntos, estudiamos juntos en una manera expositiva diferentes contextos, diferentes, porciones de la palabra de Dios. Más concretamente, estamos haciendo un estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hemos podido llegar ya al final del capítulo 7. Sabemos que esta carta es la primera que él escribió de las que se conocen como epístolas mayores, que son 1 y 2 de Corintios y Romanos, que esta carta la escribió en el año 55 desde Éfeso al comienzo de su tercer viaje misionero. Acabó su segundo viaje en Corinto y desde Éfeso escribió una carta. Sabemos que escribió 2 cartas, sabemos que hubo otras 2 cartas que no sabemos exactamente si creemos que fueron recibidas, pero no tenemos evidentemente una constancia escritural de ellas. Solamente tenemos los datos que el propio apóstol nos habla acerca de esas cartas que envió y de las respuestas consecuentes a esas cartas. Estamos, como digo, estudiando ya en el capítulo 7, en un contexto que fundamentalmente el apóstol está hablando acerca del matrimonio. Como hemos dicho, no estamos tratando de ver en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios una teología completa del matrimonio. Como hemos estado enseñando, el apóstol aquí lo que está haciendo es respondiendo a preguntas de diferentes temas y de diferentes asuntos que estaban aconteciendo en la iglesia de Corinto. Él contesta acerca de dones, contesta acerca de sacrificado a ídolos, él contesta incluso acerca de divisiones, y en este contexto está hablando acerca de las relaciones maritales y también, por supuesto, de la condición en cuanto a aquellos que no estaban casados o estaban casados y habían tenido una conversión y el cónyuge no era creyente, o se habían casado y los dos eran creyentes, o sencillamente estaban solteros y querían casarse. Como fuere, él trata de dar consejos inspirados a todos. Y hemos podido llegar al final de nuestro estudio en el último contexto que estamos estudiando, que es el que va ya desde el versículo 25 hasta el 40, ¿verdad? Y hemos podido avanzar hablando acerca de creyentes que no estaban casados,
aconsejando acerca de si uno debe o no debe casarse. Bueno, todas estas cosas las hemos abordado en programas anteriores. O sea, vemos que para el apóstol era importante el corazón, la situación, la experiencia de los creyentes que habían recibido el Evangelio en la ciudad de Corinto y que pertenecían a esa iglesia de Corinto que estaba ubicada en esa misma ciudad, esa iglesia de Dios, ese grupo de personas llamados, santificados en Cristo Jesús. Y por lo tanto, Pablo está enseñando claramente que todo lo que se debe de considerar tanto para aquellos que son casados, si están casados y viven con un incrédulo y el incrédulo consiente en vivir evidentemente con ellos, no se separen. Puede haber una obra de Dios en el corazón del incrédulo como la ha habido en el corazón de aquel que ha venido al Evangelio, ¿verdad? Y por lo tanto Pablo no está diciendo que se separen. También él está hablando y diciendo, bueno, aquellos que son solteros, mirar las circunstancias, incluso a los padres de muchachas vírgenes, de muchachas jóvenes, bueno, mirar las circunstancias, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay tiempos complejos, son épocas de desasosiego, en el mundo se vivían cambios, pues imaginemos 2000 años después. Para Pablo el regreso del Señor era inminente. Para Pablo la esperanza de ser parte de una generación que recibiría y que sería llevada, que sería transformada en la venida del Señor, era una esperanza absolutamente real en el corazón. Y cada generación tiene que vivir con esta esperanza, ¿verdad? Y por lo tanto, en contraste con lo que en el mundo se vivía, entonces casi era mejor quedarse como uno estaba y servir al Señor para tener, como digo, menos problemas, menos complicaciones. Lo dice en cuanto a que el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Él quiere que estuvieran sin congoja, versos 32, verso 33, ¿verdad? Sin embargo, aquel que no tiene más carga que él mismo tiene posiblemente una situación más óptima, más cómoda de cómo agradar al Señor. Por lo tanto, lo que el apóstol está tratando de decir es que miren las circunstancias y miren también hacia dónde el corazón se está moviendo, ¿verdad? Que a veces el matrimonio no garantiza una mejora. A veces, en muchos casos, hay personas que eligen mal y después en la vida sufren. ¿Por qué? Porque después uno no se puede separar. Porque después uno como creyente debe de permanecer, a no ser que haya causas mayores, ¿verdad? Donde realmente haya una razón para poder venir a paz, para poder separarse y para poder sentir la libertad a la cual y la paz a la cual somos llamados. Bueno, entonces vuelvo a repetir, esto es muy importante, ¿verdad? Pablo les está reiterando la importancia de todas estas cosas. Bueno, ahora hemos podido llegar a estos versículos, hemos podido abordar los versículos 32 a 35 y recordamos, ¿verdad? Incluso experiencias como la de John Wesley, como la de George Whitefield, que hubo a veces dificultades en sus propios matrimonios, hombres grandemente reconocidos por la Iglesia cristiana. Y vimos la importancia de que el matrimonio tiene que ser una fortaleza, tiene que ser una posición fundamentada y firme de creencia, de fe, de comprensión, de santidad, de educación, de testimonio, porque ya de por sí los cristianos vamos a enfrentar grandes contradicciones. Ya de por sí los cristianos vamos a tener que enfrentar situaciones de carácter muy complejo. ¿Cuánto más si tenemos problemas en nuestra casa? Y les contaba la experiencia de aquel predicador que se encontraba en una seria y fuerte oposición hacia su propio ministerio. Y un hermano le preguntó y le dijo, hombre, ¿cómo usted puede tener tranquilidad y paz en medio de todo este terremoto, en medio de todo este desasosiego, en medio de toda esta presión mediática, ¿verdad? Y él dijo, yo soy feliz en mi hogar. Yo tengo 57 años, llevo aproximadamente, creo, 30 años casado, tengo ya hijos casados, tengo nietos, y le puedo decir que la clave
de poder vivir feliz ministerialmente es tener nuestra casa en orden. A veces me viene a la mente esas palabras que nos enseña el libro de Génesis, cuando el santo hijo de Isaac, Jacob, ¿verdad? Ese hombre de tanta turbulencia en la vida, de tantos tratos del Señor. Y podemos ver cómo cuando, después ya de tener una experiencia familiar, después de salir con tantas dificultades de la casa de su suegro Labán, después de tener tantas complicaciones en las presiones por la propia enemistad con su hermano Esaú, una vieja enemistad ya generada en el propio seno familiar, ¿verdad? O sea, tremendo lo que a veces pueden vivir hermanos y lo que pueden afectar a familias. Pero vemos que este hombre llega a un momento, el momento anterior, estamos en el capítulo 35 de Génesis, a la muerte de su esposa, si me permiten, más amada. Sabemos que él tuvo dos esposas, que eran hijas de Labán, dos hermanas. Lea, que fue la primera que recibió, aún en el propio engaño, que Labán le engañó. Él le dio a Lea en vez de a Raquel y después le dijo, quédate, sirve por Raquel y yo te entregaré también a Raquel. Y sabemos que en el transcurso de una semana, aunque hubo un compromiso de 7 años, y él pudo recibir a Raquel. Y Raquel era la esposa más amada, aquella que le dio a José y a Benjamín, y aquella que murió dando a luz a Benjamín. Entonces, como digo, dice así, verso 35, versículos 1 y 2. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios está llevando la mente del santo al momento tan complicado de presión, de enemistad, de dificultad entre él y su hermano Esaú. Él está diciendo que suba a Betel, un lugar emblemático, ¿verdad? Sabemos que Betel, cuando él salió corriendo, cuando salió escapando, cuando salió hasta con medios engaños de la casa de su suegro, sabemos que fue cuando salió escapando de la situación que él vivía en su casa por el engaño que había sido tramado por su mamá Rebeca y él mismo para engañar y adquirir una primogenitura carnalmente bajo artimañas, manipulaciones humanas, ¿verdad? Qué terribles cosas pueden suceder en el seno de un hogar. Pero lo que podemos ver que Dios ya le había dado esa primogenitura, ya le había dado un rol en la vida, en la familia, aún antes de haber sido formados en el vientre de Rebeca. Y cuando fueron formados en el vientre de Rebeca, sabemos perfectamente que Dios habló a Rebeca y le mostró claramente el proyecto, el propósito en cuanto a la vida de Jacob, en contraste con la vida de Esaú. Y él le dijo con toda claridad que tienes 2 hijos en tu vientre, ¿verdad? Y que uno servirá al otro. Entonces, ¿quién serviría al otro? Evidentemente, el mayor al menor. Eso lo enseña Génesis 25, versículo 23. Dice, 2 naciones hay en tu seno. Esto es una profecía a Rebeca y a Isaac. 2 pueblos serán divididos en tus propias entrañas. Él, un pueblo, será más fuerte que el otro. ¿Quién? El hermano mayor. Pero el mayor servirá al menor. O sea, el pueblo aparentemente más débil será el pueblo fuerte. Y en esto podemos ver cómo aún ante la aparente fortaleza de Esaú y la aparente debilidad de Jacob, hay un propósito anterior. Y por lo tanto sabemos que ahí en Betel fue el primer lugar donde Dios se le apareció y donde Dios le recordó que estaba con él. Y ahí en ese lugar él tuvo conciencia y entendió que aquel lugar era un lugar donde Dios estaba, donde la promesa a Abraham se cumpliría en él. El Dios de Abraham y el Dios de Isaac, ¿sí? Y le dijo, no te dejaré hasta
que realmente cumpla lo que he prometido. Y él dijo, ciertamente Dios está en este lugar. Por lo tanto, habían pasado muchos años, habían pasado muchas cosas, y ahora lo que podemos ver es que Dios le dice, vuelve ahí, porque ese es el lugar de encuentro conmigo, y quédate allí, y levanta un altar de adoración familiar. Qué bonito poder ver en la familia una adoración, qué bonito poder ver en la familia esta espiritualidad, qué bonito poder ver en la familia estas cosas. Es el resultado de una obra de Dios. Entonces, como digo, Jacob le dijo con total autoridad a su familia y a todos los que con él estaban. Esta palabra me golpea el alma. Esta palabra me llena de esperanza y le dice, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y así sucedió y así pasó. Y ahí de nuevo fue levantado un altar de testimonio familiar en la vida de Jacob, un altar de recuerdo donde el santo manifiesta la limpieza obrada y llevada a cabo por Dios, manifestando un hogar estable, un hogar feliz, como era la respuesta de este creyente. En su casa había felicidad. Por lo tanto, esto es fundamental para el buen ministerio. Y como digo, los creyentes, ¿verdad?, que no estaban casados y que sienten un llamado a servir, pues que constantemente examinen su corazón para ver si este matrimonio va a ayudar o va a obstaculizar su ministerio. Y como digo, deben de tener cuidado de casarse con alguien que realmente tenga ese mismo sentir, ese mismo llamado, porque como digo, cada persona tiene un llamado, cada persona tiene un don y cada persona tiene que ser obediente a su palabra. Y cuando dos personas obedientes, llamadas y con dones para la gloria de Dios se unen en matrimonio, siempre, evidentemente, la situación viene a ser mucho más óptima. Bueno, queridos oyentes, pues hasta aquí, ¿verdad? Pudimos seguir, vamos a seguir, estamos avanzando para ver si podemos, como digo, cerrar este contexto en este programa de hoy. Entonces ahora ya tenemos los versículos 36 al 38. Y dice así, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera. No peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Y yo creo que esta parte última del versículo 39 da sentido a todo lo que es este contexto de 40 versículos. Y creo que es extensivo a todas las condiciones y situaciones que aquí se nos están presentando, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Bueno, ahora aquí Pablo se está dirigiendo a los padres de hijas solteras. Tenemos que entender que tenemos que irnos culturalmente a una situación del primer siglo de nuestra era. Hoy posiblemente esto suena retrógrado, arcaico. Bueno, como digo, aún en las propias ideas de los gobiernos humanas que para mí se tornan terribles y amenazantes, para la fe cristiana esto sería una absoluta insensatez, necedad. Sería una estupidez, una tontería, si hoy se le quiere dar a los hijos el derecho y la libertad de hacer como y cuando quieran, pero ya desde edades muy tempranas. Esto sería impensable en el mundo de hoy en día, pero viene en la palabra de Dios, lo cual nos da un carácter de honra a padres, ¿verdad? En este caso,
a la figura paternal en la familia a la hora también de ver con quién se casa una hija. Esto es muy importante, ¿verdad? El consejo de los padres. Entonces aquí Pablo se está dirigiendo a padres de hijas solteras. En aquella época, evidentemente, los padres arreglaban estas cosas. Había ciertos asuntos, ¿verdad? En los cuales el padre, con celo de Dios, con corazón de Dios, procuraba el mejor esposo, ¿verdad?, para su hija. Bueno, el Padre del cielo, nuestro Padre celestial, procuró una esposa limpia y sin mancha y sin arruga para su propio hijo. Y teniendo este ejemplo supremo como nosotros, no vamos a ver las cosas desde otra perspectiva. Ya también en el verso 35, Pablo dice que realmente todo lo que está haciendo es para provecho, no para trampa, para honesto y decente, para que no haya impedimentos para acercarse al Señor. Pablo ya había dicho que no estaba estableciendo una regla rigurosa para que todos siguieran sin considerar circunstancias. Ahora dejaba claro que el padre tenía una libertad para elegir si daba a su hija en matrimonio o no. Frecuentemente he notado que los matrimonios en las iglesias, ¿verdad?, a veces podemos percibir esto, tienen estos errores. A veces obviamos, ¿verdad?, el buen consejo de los padres, y a veces se fundamentan compromisos en yugos desiguales, ¿verdad?, donde al final lo único que se busca es alcanzar ese objetivo, pero no vemos que hay errores que subyacen y que realmente lo que pueden traer es una auténtica infelicidad. Para nosotros, los cristianos, el noviazgo, para nosotros el casamiento, podría ser un enfoque muy moderno y hasta un poco extraño para la iglesia de Corinto, pero para nosotros hoy podemos unir las verdades bíblicas y aplicarlas en nuestra actualidad con ciertas características más modernas, pero sin perder los fundamentos cristianos. Y por lo tanto, es muy sabio que las parejas busquen consejo de padres y de líderes, de pastores creyentes en la iglesia, no sea que se estén apresurando y que después, evidentemente, lamenten lo que han hecho. Esto es un asunto importante. Pablo está tocando un problema clave. Realmente también va a nombrar aquellas que se pasan de una edad casadera. Bueno, pues en este sentido hay que también entender la voluntad de Dios. A veces he conocido mujeres que no se han casado y que realmente han sido grandes testimonios en la iglesia. No hay que apresurarse sencillamente por el apremio de una edad. A veces quedarse soltera o quedarse soltero, como hemos dicho, es mejor. Es mejor vivir solteros en paz y en Cristo que vivir casados en conflicto. Y por lo tanto, como digo, para terminar, para concluir, ya pues quiero llegar a esos versículos 39 y 40. Como digo, la voluntad de Dios debe de ser el asunto principal. Tiene que dar sentido al compromiso. Tiene que ser de carácter permanente para toda la vida. Como digo, en el matrimonio cristiano no hay lugar para probar un matrimonio. Como digo, para ver si puede haber una salida de emergencia. Tenemos que entender que una vez casados, no hay otra vía de separación que el divorcio. Y ya hemos hablado acerca de esto. Este no es el propósito original de Dios. Por lo tanto, el matrimonio debe construirse, la vida familiar debe construirse sobre una solidez firme, capaz evidentemente de soportar los vientos, de soportar los golpes, de soportar los terremotos, de soportar las lluvias. No es una breve o preexcitación romántica o la propia aceptación moderna social. Debe de haber una consagración, tiene que haber un carácter, tiene que haber una madurez para poder comprender lo que realmente es el amor bíblico, el amor cristiano. Tenemos que ver el amor a la luz, ¿verdad?, de esta carta a los Corintios, unos capítulos más adelante, que es el capítulo 13, donde se nos habla de ese amor divino funcionando en el corazón del creyente, ese amor que todo lo cree, que todo lo cubre, que todo lo soporta y que sin ese amor nada somos absolutamente.
Por lo tanto, queridos oyentes, una vez que hemos escuchado todos estos consejos que este apóstol nos enseña, que este apóstol nos recomienda, una vez que hemos visto los diferentes aspectos sociales de la vida, reflexionemos, consideremos, por favor, que lo principal y lo fundamental, solteros, casados, nos hemos convertido, pero todavía tenemos un cónyuge inconverso. Para todas estas condiciones tenemos evidentemente un fundamento, que es el Señor. No andemos con probaturas, entendamos la importancia del matrimonio. El divorcio nunca es una opción para Dios, siempre es la consecuencia traumática de un pecado en el seno de la familia. Y por lo tanto, cierro este capítulo con estas palabras. Libres somos para casarnos o para quedarnos solteros, con tal de que lo hagamos en el Señor. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa, donde comenzaremos el capítulo 8 de esta primera carta a los Corintios. Muchas gracias.